Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Muy buenas a todos y bienvenidos a Política Joven, el programa de Lowpod en el que hablaremos con distintas personas que están involucradas en la política o distintos políticos, militantes de partidos políticos, politólogos, periodistas, sobre los distintos asuntos que atañan a la política, ya sea autonómica, nacional, municipal, como europea o mundial. Así que bienvenidos a todos, gracias por escucharnos en este programa de Lowpod, tu red de podcasting, y voy a empezar presentando a los tertulianos que tendremos hoy con nosotros. En primer lugar, quiero presentar a Jorge Molina, periodista y director de Lowpod. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por venir a este Política Joven. Gracias a ti, Jaime, por ofrecerte a presentar este formato una vez más. Y bueno, y gracias al resto de invitados por acudir a esta tarde de martes a debatir sobre este tema. Pues así es, un tema muy, muy interesante que más adelante anunciaré. Pero antes quiero presentar a Mikel Arévalo. Él es estudiante de Relaciones Internacionales y además es militante de Junts per Catalunya. Bienvenido, Mikel. Buenas, gracias por invitarme y es mi primera vez en este formato y lo haremos mejor posible. Muchas gracias a ti por venir. Y luego quiero presentar también con nosotros a Daniel Elizegui. Él es politólogo y asesor de políticas públicas. Bienvenido, Daniel, y gracias por venir. Nada, un placer, encantado de participar en esta tertulia que seguro que es muy interesante. Y finalmente tenemos a Joan Jordi con nosotros, director de F98 y estudiante también de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Joan. Buen día, buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos por venir y hoy vamos a hablar sobre un tema del cual se está hablando mucho en la actualidad. Y bueno, el anterior domingo veíamos una manifestación en Colón sobre el tema y es los indultos. El presidente del gobierno ha tomado una decisión que es acerca de indultar a los presos catalanes. Y bueno, pues nos parecía coherente traer el tema sobre la mesa hoy para hablar con distintas personas jóvenes, eliminar un poco la crispación política que hay sobre este asunto, ya que, como todos los asuntos políticos, la hay y cada partido saca rédito sobre lo que le interesa, pero queríamos hablar de una forma crítica y constructiva sobre el tema. Así que, bueno, vamos a seguir el mismo orden que las presentaciones y quiero preguntaros sobre una opinión generalizada. Considero que es difícil tener una opinión firme en este tema, pero bueno, para empezar a abrir la tertulia, ¿qué opináis sobre, así, en líneas generales? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿O no tenéis una clara posición sobre estos indultos? ¿Tú qué opinas, Jorge? Bueno, yo actualmente creo que no se deben conceder los indultos. Creo que no se deben conceder porque no existe lealtad institucional, que yo creo que es lo importante realmente, ¿no? Cuando entiendo que se puedan plantear los indultos como una medida de gracia para rebajar la tensión, aunque si bien es cierto que yo creo que la tensión política en Cataluña ha decaído en los últimos años. De hecho, estuve la semana pasada en Barcelona y me sorprendió me sorprendió principalmente que ya no hubiese tantas banderas independentistas en los balcones, ¿no? Incluso de España, y la escasa movilización de tanto de un lado como de otro. Quiero decir, la tensión se ha rebajado, ¿no? Y respecto a los indultos, como digo, yo creo que no se da la lealtad institucional, la situación en este momento necesaria para que se puedan conceder, porque no tiene mucho sentido conceder unos indultos, que es una medida de gracia que requiere el arrepentimiento por parte del que recibe el indulto, si los que van a recibir el indulto, en este caso los presos, los líderes presos, dicen que lo van a volver a hacer. Por lo tanto, yo en este momento, dadas las circunstancias y el contexto, me opongo a la concesión del indulto por parte del Gobierno de España.
Pues hablaba sobre rebajar esta tensión y bueno, más adelante hablaremos un poco sobre el conflicto catalán y sobre las tensiones que puede haber en este conflicto, ¿no? Y si esto va a rebajar esta tensión. Y antes quería preguntar a Mikel, ¿tú qué opinas sobre estos indultos? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? A ver, obviamente de estar a favor en lo que atañe a nivel personal de los presos políticos que llevan pues 4 años encerrados, y yo que conozco muy bien a los presos que representan a mi partido, como puede ser Jordi Turull, el Josep Rull, el Joaquim Forn, pues son unas magníficas personas que no se merecen estar un minuto dentro de la celda. Si tenéis la oportunidad de hablar, escribir con ellos, os invito a hacerlo porque os responderán tranquilamente y son unas bellísimas personas que no merecen estar, como he dicho, ni un minuto dentro. Y yo apuesto por la amnistía. Pero sé que no se va a dar, porque es imposible, porque ni reformando el Código Penal ni reformando la Constitución, porque se ve que en este país no puedes tocar una coma de la ley sagrada que se dio en el 78, porque no sé por qué no, pero bueno, sabemos las amplias mayorías que se necesitan en el Parlamento. Pues yo creo que los indultos serán muy bienvenidos a nivel personal y que hemos de poner fin a esta aberración, a este abuso y a esta impunidad por parte de este Estado que ha mercadeado para hacer política con personas y familias. Uh-huh. Pues muchas gracias, Mikel. Antes de continuar con Daniel, quería explicar a nuestros locutores, a nuestros espectadores, por si no conocen lo que es la amnistía, pues es un instrumento jurídico de que se alberga en el Poder Legislativo y que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo pues el enjuiciamiento penal sobre ciertas personas, ¿no? Y ahora, explicado lo que es la amnistía, como planteaba Mikel, doy la palabra a Daniel para hacer esta opinión generalizada sobre los indultos. ¿Tú qué opinas, Daniel? Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que hay unas personas que son unos delincuentes que han cometido graves delitos, no solo contra el Estado, sino contra la democracia que tenemos en España, y por tanto eso es lo primero que tiene que quedar claro, ¿no? Que estamos delante de unos indultos hacia unas personas que han decidido que son enemigas de las libertades y los derechos de los ciudadanos españoles, incluidos los suyos, porque al final eliminar el ordenamiento jurídico constitucional del 78 en Cataluña es también privar a todos los ciudadanos catalanes de sus derechos y sus libertades. Eso yo creo que es lo primero que hay que dejar claro. Y después, pues bueno, evidentemente yo como ciudadano estoy en contra de los indultos. Creo que los indultos no son la solución a este problema. Creo que el gobierno, de manera bien intencionada, o sea, quiero creer que es de manera bien intencionada, piensa que otorgando estos indultos, que si nos atendemos al informe del Tribunal Supremo no cumplen los requisitos técnicos para ser concedidos, va a conseguir destensionar la cuestión política en Cataluña, va a conseguir devolver al redil a aquellos que se saltaron la ley en 2017 y de alguna manera pues, va a devolver el orden democrático y constitucional a una parte del territorio que permanece en cierta medida al margen de las normas democráticas que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo quiero pensar que esa es la buena intención del gobierno y en ese sentido creo que se equivoca. Creo que es muy complicado lidiar con personas que no están dispuestas a trabajar en las métricas democráticas y, por tanto, en ese sentido, ¿no? Comentaba antes el contertulio anterior el tema de la irreformalidad de la Constitución. Bueno, la Constitución evidentemente tiene unas reglas que exigen unas mayorías reforzadas para su reforma, porque si no nos encontraríamos con que tendríamos una Constitución cambiante por mayorías simples o mayorías absolutas, lo cual nos sumiría en una cierta
reglamentación caótica, ¿no?, que podría cambiar de manera muy volátil y, por tanto, que por cierto es una fórmula que tienen muchísimas constituciones, por no decir la inmensa mayoría, empezando por Estados Unidos y acabando por la francesa, si queremos. Por tanto, hay que tener presente algunas constituciones, por ejemplo, como la alemana, tienen articulados que son irreformables, con lo cual creo que es importante también tenerlo presente. Y sobre la amnistía, que es algo que has comentado también, yo creo que es importante tener presente que la amnistía implica no solo que no se pueden enjuiciar a esas personas, sino que además se les da patente de legitimidad en los hechos y lo que cometieron en 2017. Y por tanto yo creo que una cosa son los indultos y otra cosa que está para mí fuera de todo tono posible es amnistiar a alguien que ha cometido un delito tan grave como es intentar dar un golpe de Estado. Pues muchas gracias, Dani. Ahora quería preguntar a Joan Jordi. Él actualmente se encuentra en Polonia y tú que eres estudiante de Relaciones Internacionales, siempre nos puedes dar una perspectiva más europea o sobre hacer un símil sobre lo que puede ocurrir en otros países. Joan, ¿tú qué opinas sobre estos indultos? Bueno, realmente no lo había preparado desde la óptica internacional, pero bueno, si quieres puedo hacer un poco de énfasis, pero antes me gustaría decir que realmente si estoy a favor, estoy en contra, esto no es muy relativo. Yo realmente lo que estoy a favor es de intentar buscar medidas que ayuden a que este podríamos decir, conflicto de Cataluña pues vaya a mejor. Y esta puede ser una medida que ayude a que este 50-50 que hay en Cataluña pues se transforme y deje de polarizarse la política catalana en Cataluña o España. Realmente hay que tener claro que hay un 50% de personas en Cataluña que son independentistas, un 50% que realmente no son independentistas y muchos también se sienten españoles, y realmente hay que poner soluciones encima de la mesa. Y poner soluciones encima de la mesa a veces puede que ninguna de las dos partes le guste. Por ejemplo, hemos visto cómo hay personas en esta tertulia que están en contra de los indultos y hay personas que no están a favor de los indultos, sino que están a favor de una amnistía. Pues bien, seguramente ninguna de las dos partes están contentas con estos indultos, pero es una opción que a lo mejor no es la mejor opción, también os lo digo, puede que haya de mejores y para cada uno habrá mejores soluciones, pero realmente es una opción donde al final todos ceden. Y si quieres que te hable de política europea, en Europa es muy habitual ver cómo todos ceden un poco. Yo creo que es muy fácil basarse en las emociones, decir, mira, es que estos han hecho tal cosa, mira, es que los otros han hecho tal cosa, pero en Cataluña se ha visto que ni los cojones ni los cuyons funcionan. Y lo que hay que hacer aquí es hacer política valiente. Es posible que los indultos sea una forma de rebajar un poco pues esta, no digo polarización con mucha atención, pero sí este 50%, este 50%, que si no hay alguna opción, alguna solución, seguirá estando. Así que bueno, creo que lo que hay que hacer, los indultos, es una posible solución, y tendremos que ver si es solución o no, pero es una posible solución a que se rebaje un poco lo que está pasando en Cataluña, que cada vez que hay elecciones hay un 50% por el independentismo, un 50% que no lo vota. Y al final, pues, realmente hay que ser con momentos, como se dice siempre, ¿no? En momentos excepcionales hay que hacer políticas excepcionales. Pues, Mikel Arévalo nos pedía la palabra, pero antes de pasarle la palabra, es verdad, esto que sobre lo que comentabas, ¿no? De distintas opciones, que también se juega mucho con las emociones y hablar sobre soluciones. La siguiente pregunta que os quería hacer era un poco sobre la opinión de la manifestación que hubo en Colón, si es movida por las emociones, si no, si creéis que hay una falta de propuestas o una falta de alternativas y por ello hay por parte de la oposición. Que opinarais un poco sobre la movilización que hubo en Colón, pero antes de dar paso a esta pregunta, quiero dar la palabra a Mikel. Adelante, Mikel. Bien, puntualizar dos cosas. Primera, no es que esté en contra de los indultos, al contrario. Todo lo que sea en bien de encauzar pues un diálogo, que volvemos a repetir, un diálogo que no ha existido ni existirá, pero bueno, intentémoslo. Y luego decir que no estoy en contra de los indultos porque es a bien de ellos, a lo personal. Yo conozco a las hijas, a los hijos
a las mujeres de los presos, y son personas que lo están pasando realmente muy mal. Porque el señor Josep Rull, por ejemplo, tiene un hijo y su hijo lo vio nacer en la cárcel. A ver si vamos entendiendo. Y hablar de criminales, a ver, por favor, criminal es una persona que ha hecho un referéndum, que no ha matado a nadie, ha hecho un referéndum. Llamar criminal a una persona que ha hecho un referéndum, que no ha matado a nadie, por favor, un referéndum, solo pedimos un referéndum. Muchas gracias, Miquel. Nos pide la palabra Daniel. Adelante, Daniel. Sí, no, yo, más que nada puntualizar que no es un referéndum, es un golpe de Estado. Y la diferencia un referéndum, no un golpe de Estado, un referéndum. La gente votó, yo voté y a mí me pegaron. Estaba haciendo la intervención. Yo te pediría que lo mismo hicieras tú y no me interrumpieras mientras estoy hablando yo. Gracias. Tanto que habláis de diálogo y conversar y luego interrumpís los primeros. Aquí lo que hay que tener presente es que estas personas son unos delincuentes, unas personas que han dado un golpe de Estado, así han sido condenados por sedición, malversación también de fondos públicos, en fin. Son las personas que han cometido delitos y, por tanto, están en la cárcel por haber cometido delitos que están en el Código Penal, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es lo primero que hay que tener presente. Evidentemente que a nadie le gusta que haya personas en la cárcel. Yo soy el primero que me gustaría una sociedad donde las personas no cometieran delitos. Sería el primero en desear una sociedad así. Y la verdad es que, evidentemente, yo creo que toda persona normal y corriente, de bien, desearía que nadie estuviera en la cárcel. Pero si se cometen delitos, las personas tienen que ir a la cárcel. Esto es así de sencillo. Después partimos de una premisa sobre el diálogo. ¿El diálogo? ¿Qué diálogo quiere el nacionalismo? El nacionalismo no quiere ningún tipo de diálogo. Un diálogo basado en la única premisa de convocar un referéndum. Si el diálogo tiene que ser aceptar esas condiciones, ya me diréis vosotros qué tipo de diálogo es ese. A mí me parece que, desde luego, no es un diálogo el cual la premisa única y fundamental es conseguir algo y la otra parte tiene que ceder absolutamente para conseguirlo. Entonces, partiendo de esa base, me parece que el sostenimiento del diálogo es inexistente por vuestra parte. Pues gracias, Joan. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. Gracias, Dani. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta y es lo que introducía anteriormente, ¿no? Sobre la oposición que ha hecho una manifestación en contra de los indultos y quería saber vuestra opinión. ¿Qué opináis sobre esta movilización? ¿Creéis que es buena? ¿Creéis que es mala? ¿Creéis que hay una falta de propuestas por parte de la oposición? ¿O, sin embargo, creéis que hacen bien posicionándose en contra y alzando la voz para que el gobierno les tenga en cuenta o hagan presión al menos social sobre los posibles electores del Partido Socialista, de los que más adelante hablaremos? Así que doy el turno a Jorge para hablar sobre este acontecimiento. Antes de comentar la manifestación de Colón, que obviamente me parece legítima y como cualquier manifestación pacífica, pues contará no con mi apoyo como tal, ¿no? Pero sí que no me opondré a ella. Quiero comentar un poco lo que hablaba Miquel, ¿no? Y estoy de acuerdo con Daniel, ¿no? En primer lugar, ¿no? El argumento de son buena gente, son magníficas personas, yo eso no lo pongo en duda, pero si la justicia se basara en cómo es la gente, la justicia dejaría de ser justicia, ¿no? Además, era el caso de que en España tenemos una justicia ampliamente garantista, ¿no? Yo creo que no se puede catalogar a España de una justicia injusta, ¿no? O de una desjusticia, como quieren vestir algunos, ¿no? España es una democracia plena, así lo reflejan los índices, ¿no? Por ejemplo, tenía aquí que el Democracy Index de 2019 refleja que España es una democracia plena con una nota media de 8,08, ¿no? Con una nota de 8,82 sobre 10 en derechos civiles y 9,14 sobre 10 en pluralismo y procesos electorales, ¿no? Por lo tanto, el argumento de que son magníficas personas y que por ello no deberían estar en la cárcel, yo creo que es bastante pobre, ¿no? Porque, como digo, si la justicia se basase en este argumento, la justicia dejaría de ser justicia. Respecto a la convocatoria de un referéndum, no, es solo un referéndum. Coincido totalmente con Daniel, ¿no? No es un referéndum, es un golpe de Estado. Es que no es una cuestión de convocar un referéndum. No es convocar un referéndum no es un presupuesto participativo para decidir si cambiamos una acera o no. Es un referéndum que realmente lo que hace es poner en jaque el Estado de Derecho, la democracia liberal, que es lo que nos garantiza nuestros derechos civiles, eso que muchas veces los independentistas tanto dicen defender, los derechos civiles, la libertad. Y un referéndum realmente es poner en jaque. No es el referéndum en sí, o sea, no es el 1 de octubre, es todo lo que hay detrás.
ya no hablamos solo de malversación de fondos públicos y demás, hablamos de lo que supone en sí, que es, como digo, desde mi punto de vista, poner en jaque el rule of law, ¿no? La base del Estado de Derecho, la base de la democracia, que es lo que con el paso de los siglos hemos conseguido como instrumento para garantizar nuestros derechos y libertades civiles. Respecto al referéndum, ¿no? Yo me quedo con una frase de Jordi Amat, el periodista Jordi Amat, que decía respecto a los plenos en los que se aprobaron las leyes de desconexión, que creo recordar que son el 5 y 6 de septiembre de 2017, y él decía que el Parlamento, que existe para evitar los abusos de la mayoría sobre la minoría, pervirtió su función y promovió que sucediera precisamente esto, ¿no? Que una mayoría parlamentaria, en este caso, ¿no? En escaños por parte de los independentistas, se impusiera una minoría por el mero hecho de una cuestión numérica, ¿no? Por lo tanto, yo como digo, ¿no? Yo creo que no es solo el referéndum, es todo lo que hay detrás de él, ¿no? Y es una perversión del Estado de Derecho y poner en jaque todas nuestras libertades y derechos, ¿no? Lo cual no deja de ser contraproducente, ya que el independentismo dice defender esto por encima de todo. Pero bueno, más allá de eso, acabando, no me extiendo más, la manifestación de Colón, bueno, yo creo que más allá de la hipérbole que se puede entender dentro de algunos discursos de las fuerzas de centro-derecha de este país, yo creo que es totalmente legítima, es entendible. El PSOE y Podemos, ¿no? Y los independentistas defienden la búsqueda, la concesión del indulto como búsqueda como salida al conflicto político catalán, y el centro derecha entiende que la mejor salida al conflicto político catalán es respetar la Constitución, ¿no? Y las leyes comunes. Aquí que cada uno decida de qué lado está. Yo, por lo tanto, lo considero, como digo, legítima. No tengo nada más que añadir. Pues muchas gracias, Jorge. Y sí, es verdad, hay dos líneas claramente, que una es esta de los indultos, ¿no? De conceder estos indultos para rebajar la tensión, que más adelante hablaremos, y otra es no dar el brazo a torcer para que no continúe este movimiento independentista, ¿no? Entonces, quería seguir preguntándoos por esta movilización de Colón y qué opináis al respecto y sobre la oposición. ¿Qué opinas, Miquel? Bien, bueno, como toda manifestación es legítima y que cada uno se manifieste como quiera y como pueda. Ahora bien, no vi mucho, también te lo tengo que decir, no me interesó demasiado la manifestación porque era una versión 2.0 de la manifestación en Colón, pero esta vez sin fotografía de los partidos constitucionalistas de centro derecha. El señor Casado evitó la foto con el señor Abascal porque le perjudica más que le ayuda de cara a unas futuras elecciones, porque le ve las orejas al lobo y ya empieza a hacer números porque vemos las encuestas que le sitúen una mayoría absoluta a un gobierno PP-Vox, que no creo que le soporte ningún daño de cabeza a la hora de pactar. Y bien, pues no tengo mucho más que añadir porque no vi nada. Vi fotos de algunos personajes con la cabeza de toro y alguno más, pero no puedo opinar porque no lo vi. Pues muchas gracias, Miquel. ¿Y tú, Dani, qué opinas sobre esta manifestación? Bueno, pues en este sentido, pues evidentemente todo el mundo es libre de participar en la manifestación que quiera. Yo no soy madrileño, no hubiese ido tampoco a la manifestación de Colón. Más que nada porque mi posición política está a la izquierda, ¿no? de lo que sería el arco político. Y obviamente pues no hubiese participado. A mí sí es verdad que me llamó la atención dos cosas, ¿no? La primera, el hecho de que la manifestación parece que había recogido menos apoyos que en la que se produjo en 2019, si no recuerdo mal, algo así. Más allá de la guerra de cifras, parece que fue entre un 50% menos o un 40% menos de lo que fue en la manifestación original, ¿no? Digamos que la reedición segundas partes nunca fueron buenas, y en este caso pues parece que queda constatado, ¿no? Y lo segundo que a mí me gustaría recordar es que al final
partidos como el Partido Popular estaban gobernando en España en 2014 y en 2017. Y creo que es importante tenerlo presente porque al final parece que se nos olvida que hay partidos políticos que han estado gobernando España, que han tenido responsabilidades políticas durante sus gobiernos. Se han gestado los distintos actos de este largo proceso independentista y, por tanto, eso creo que también tenemos que tenerlo presente. Y al final, la derecha parece que se ha atrincherado en la cuestión de los indultos y olvida otras cuestiones que, a mi entender, como antinacionalistas son mucho más importantes, como por ejemplo la manipulación sistemática que se produce en TV3 o las multas lingüísticas, por cierto, que se aprobaron en Cataluña y que no tuvieron ningún tipo de recurso por parte del Partido Popular, que si lo hubiese llevado al Tribunal Constitucional en su momento, seguramente hoy en día no se estarían aplicando en Cataluña, ¿no? También, evidentemente, se olvidan de las cuestiones lingüísticas en la escuela catalana, donde se defiende un modelo de inmersión monolingüe y el Partido Popular parece que es mucho más fácil hablar de indultos que hablar de estos temas, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo, ¿no? Porque al final, la de 2017 es verdad que el Partido Popular sí que actuó de manera más contundente, aunque es discutible la forma y el método, pero en 2014 prácticamente fue un masaje a Artur Mas y prácticamente no tuvo problemas a la hora de realizar la consulta, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo presente y creo que los electores, que al final es cierto que vivimos una política de corto plazo, una política de tweets breves, pero los electores también deben recordar que hay partidos que ahora se abrogan la defensa de la patria y resulta que cuando tuvieron responsabilidades políticas poco o nada hicieron para mantener el orden democrático en nuestro país y dejaron crecer a movimientos políticos que nos han puesto en jaque los derechos y libertades a todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es lo que las dos cosas que a mí más me llaman la atención. Pues muchas gracias, Daniel. Y ahora tú, Joan Jordi, ¿qué opinas al respecto sobre esta movilización? Bien, yo lo que digo es que en este debate estamos viendo como ya ha habido bastante tema, se ha hablado ya antes de lo que estáis comentando antes, ya estamos hablando un poco de temas más emocionales, algunos, ya que básicamente hemos empezado a decir las típicas cosas, ¿no? Porque en Cataluña, porque en España, es un poco de lo delante, es una pequeña previa. A ver, yo creo que llamar golpe de Estado a lo del referéndum del 1 de octubre es básicamente darle más importancia a la que tiene el referéndum del 1 de octubre. Yo estoy aquí en Cataluña y realmente los resultados, hubo todo el tema, pero a partir de aquí, llamarle golpe de Estado, contémosle nosotros, por ejemplo, a los africanos o a los países que tienen golpes de Estado de verdad, que son un golpe de Estado, se nos reirían a la cara. En todo caso, yo creo que, y también, no quiero hablar mucho más de esto porque creo que es una pérdida de tiempo, ¿no? Como, vamos a llamarle golpe de Estado, no, vamos a decir qué tal, vamos a decir qué cuál. Realmente es como un debate muy vacío porque al final, pues creo que no da nada, porque bien, hablar de los problemas, bien, pero hay que buscar soluciones. Pero claro, entiendo que buscar soluciones es más complicado. Seguimos y vamos un poco con la manifestación en contra de los indultos. A mí, que se manifieste cada uno es legítimo. Es decir, si alguien quiere manifestarse sobre eso, estamos en un país que hay libertad y que cada uno puede manifestarse para lo que quiera. Es decir, evidentemente estamos en un país libre. A mí lo que me hace pena, por ejemplo, es que estos partidos que se mueven mucho por los indultos, pero nada dicen sobre las pensiones, nada dicen sobre la sanidad pública, nada dicen sobre, por ejemplo, las personas que mueren en el mar, nada dicen sobre la escuela, sobre la escuela pública, que también tendría que tener una hora, etcétera. Solo hablan de los indultos, y creo que hablan de los indultos porque básicamente tienen miedo a hablar ya de su programa electoral. Por ejemplo, hay un partido político de ultraderecha que si no habla de indultos y empieza a hablar de lo que opina sobre la sanidad pública, seguramente perdería votos. Que si empieza a hablar, por ejemplo, de lo que opinan sobre las pensiones, seguramente perderían votos. Así que creo que se utilizan los indultos y la manifestación de los indultos para tapar otros temas y que realmente sí que son importantes. Porque al final, hacer en un debate, no en una tertulia en general, ya no aquí, sino en general, hacer del tema nacional y el tema emocional un debate no nos va a dar nada y no tenemos nada a ganar con eso. Lo que tenemos que hacer es intentar buscar soluciones a esto, con soluciones no emocionales, sino soluciones que realmente ayuden a que se acabe ya el 50-50 que hay en Cataluña, y también por parte de todo el tema de Colón lo mismo. Es decir,
Vale, hacer una manifestación contra los indultos, ok, perfecto, está muy bien, pero realmente ¿de qué sirve esto para nuestra vida cotidiana? ¿Para qué sirve esto en mi vida cotidiana que se manifiesten contra los indultos? Cuando lo que yo quiero es tener un salario más o menos digno, cuando lo que yo quiero es vivir bien y que mi familia viva bien y que mis abuelos tengan pensión. Es decir, ¿de qué sirve una manifestación sobre los indultos en mi vida cotidiana? Que sí, que está bien, que se puede hacer, pero ¿realmente eso afecta a nuestra vida diaria? No, y este es el problema. Es decir, que si quieren manifestarse, que se manifiesten, pero a mí me da lástima, me sabe mal que, por ejemplo, lo que cuesta mover a la gente por el tema de las pensiones o lo que cuesta mover a los partidos políticos para que realmente se preocupen con otros temas y le den tan importancia a este que realmente no nos dará de comer y tampoco nos llenará la nevera. Pues gracias, Joan. Y bueno, se ha incorporado con nosotros un nuevo tertuliano. Tenemos a Juan Pous aquí con nosotros. Es vicesecretario de organización del Partido Popular en la ciudad de Majadahonda y también miembro de las Nuevas Generaciones. Bienvenido, Juan, y muchísimas gracias por participar en este programa de Política Joven en Lowpod. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, hablábamos, hemos empezado hablando sobre una opinión generalizada, pero ahora estábamos hablando en esta ronda sobre qué opinión tenéis sobre la movilización de Colón. Y bueno, no sé si querías responder rápidamente antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas. Sí, bueno, pues está claro que la manifestación de Colón ha sido causada por un reclamo de la sociedad que pedía justicia ante lo que pues se considera por parte de una mayoría de los españoles y una mayoría incluso de los votantes del señor Sánchez algo que lo único a lo que va buscado es a un pago a los independentistas, unos independentistas que no se arrepienten de lo que hicieron, es decir, ya faltamos al principio fundamental del indulto según la ley, y yo creo que la manifestación de Colón, pues lo que fue, además convocada por la sociedad civil, secundada por ciertos partidos políticos, creo que fue una muestra clara de rechazo de la mayoría de los españoles a estos indultos. Pues muchas gracias, Juan. Y bueno, hablaba sobre el presidente del gobierno y sobre ello quiero preguntaros en la siguiente pregunta, ¿no? Si la concesión de estos indultos por parte del presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, y del Partido Socialista, ¿creéis que es bueno, viendo que dentro de 2 años hay elecciones? ¿Creéis que estos indultos pueden suponer la pérdida del gobierno para dentro de 2 años? Que el PSOE, también veíamos fruto de estas elecciones en la Comunidad de Madrid, que el Partido Socialista tendría unos peores resultados que en las anteriores elecciones. Entonces, ¿qué opináis? ¿Creéis que esto va a pasar factura para el votante del Partido Socialista? ¿Creéis que no? ¿Se va a olvidar la gente de esto de aquí a 2 años? Bueno, ¿qué opináis un poco el efecto de estos indultos sobre los resultados para el PSOE de aquí a 2 años? Así que empezamos la ronda con Jorge, y también os recuerdo que podéis también responder cuestiones que se os hayan quedado cojas o que se os hayan quedado pendientes en la anterior intervención. Así que, Jorge, ¿tú qué opinas sobre estos resultados del PSOE? ¿Crees que va a afectar los indultos? Mira, pues aprovechando que comentabas que podíamos responder a intervenciones previas de nuestros compañeros, aprovecho y contesto a Joan, ¿no? Porque dice que no tiene sentido declarar o decir que lo sucedió en 2017 fue un golpe de Estado. Reitero lo que decía en la anterior intervención respecto a la opinión de Miquel. En el momento en el que reducimos todo, mejor dicho, a lo sucedido en 2017 a una mera consulta, a un mero referéndum, como si se tratase de un referéndum de un presupuesto participativo para decidir si hacer en nuestro barrio una canasta o una pista de tenis, creo que se desvirtúa el tema del que estamos hablando. La RAE define un golpe de Estado como el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. A mi modo de ver, la declaración de una DUI, porque es que creo que aquí lo importante, Joan, y por eso creo que es un golpe de Estado, es que no fue un mero referéndum, sino que hubo una DUI, Declaración Unilateral de Independencia. Eso es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque una parte del territorio desmantela las instituciones constitucionales, pervierte la Constitución en este caso, ¿no? El artículo que establece que la soberanía reside sobre el pueblo español, del que emanan todos los poderes,
sin seguir el procedimiento establecido, que en este caso sería hacer un referéndum si fuera necesario, pero entre todo el pueblo español, ¿no? Como establece la Constitución, dado que reitero que la soberanía reside sobre todo el pueblo español. Por lo tanto, en ese sentido sí que es un golpe de Estado, ¿no? Hablas también de soluciones, ¿no? De buscar soluciones, pero a la vez cuando hablas de soluciones y nos reprochas a los demás tratar cuestiones emocionales, en vez de hablar de soluciones, de posibles soluciones, nos empiezas a decir que si los partidos que van a la manifestación de Colón no defienden los servicios públicos, ¿no? El típico discurso de pseudoizquierda, ¿no? No sé, o sea, pero me refiero, tú has dicho, Joan, has dicho, es que no habláis de soluciones, ¿no? Doy por hecho que interpelándonos a Daniel y a mí diciendo lo de golpe de Estado, no hablas de soluciones, ¿no? Y a la par empiezas a hablar, a criticar la manifestación del indulto, diciendo que no crees que tiene sentido y criticas esta manifestación del indulto con temas referentes a los servicios públicos. Bueno, que sinceramente que creo que no tiene mucha relación. Sí, bueno, vale. Quiero decir, considerar que es emocional declarar un golpe de Estado o defender los indultos, la gente que los defiende, o sea, la gente que se opone a los indultos es porque considera que se está pervirtiendo la justicia. Lo decía Juan hace escasos minutos, hace escasos segundos, que una de las principales razones del indulto, una de las principales razones de ser de los indultos es el arrepentimiento por parte de los encausados. No es el caso. Por lo tanto, lo que considera la gente que es contraria a los indultos es que se está pervirtiendo la justicia por una cuestión política. Es decir, la justicia queda supeditada a cuestiones políticas, ¿no? Lo cual, pues a mí personalmente no me agrada en exceso, ¿no? Al final, relativizar todo, que yo creo que es lo que se hace muchas veces de fuerzas como en Comú Podem, ¿no? Relativizar todo en el sentido de, bueno, si no fue un golpe de Estado, bueno, si no pasa nada, es un referéndum, bueno, si los indultos tal, relativizar todo y convertir al final a la justicia, que es el garante de que el Estado de Derecho funcione y es el garante de las libertades y derechos civiles de los ciudadanos, es el garante de que vivamos en una sociedad civilizada como son las de la Unión Europea, las democracias occidentales, todo esto emana de siglos atrás. Relativizar todas estas cuestiones lo que provoca es erosión a la democracia, ¿no? Y bajo el discurso de no, si lo importante son los servicios públicos, si lo importante es que alguien tenga pan en casa, si eso es importante, por supuesto que lo es prioritario, pero no por ello deja de ser prioritario defender que el sistema funcione y que para que el sistema funcione tiene que haber una garantía constitucional, tiene que haber un respeto a los poderes, tiene que haber un respeto a las leyes, porque es la garantía no solo de que el sistema funcione, sino de que los ciudadanos tenemos derechos y libertades. Porque si no, tenemos el ejemplo de muchos estados africanos y asiáticos. Y ya acabando, respecto a Pedro Sánchez. Esta decisión va a ser complicada de explicar en el resto de España. Ya no solo entre los votantes de centro-derecha o de derecha, entre sus propios votantes, porque vamos a acordarnos de cómo accedió Pedro Sánchez al poder en 2019, porque su promesa en campaña electoral era que iba a traer a Puigdemont de vuelta. Hombre, a lo mejor ahora lo trae, pero sin pasar por juicio, ¿no? Lo cual sería ciertamente llamativo, sería paradójico, ¿no? Que le concediera el indulto, ¿no? Al final le trae, pero sin enjuiciamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser muy complicado para Pedro Sánchez explicar por qué en 2019 ofrecía una cosa y ahora ofrece no algo diferente, sino lo contrario. Va a ser complicado y tendrá que explicarlo. Yo estoy de acuerdo con Daniel, que estoy seguro de que el gobierno lo hace a buena fe. O sea, entiendo que ellos consideran que esta es la mejor solución para Cataluña. Pero ya acabando, creo que, y luego lo podemos comentar seguro, que la solución a Cataluña no son cesiones y cesiones. Estoy totalmente a favor del Estado descentralizado, estoy totalmente a favor del Estado de las autonomías. Tengo un padre catalán y una madre gallega. Creo que habrá pocas personas en Majadahonda que entiendan más el pluralismo de nuestro país, ¿no? Cultural, político. Pero las cesiones se ha demostrado que no son la solución, porque han pasado 40 años y no es que sigamos igual, estamos peor que entonces. Hay más crispación, hay más conflicto y antes había un 20-80 y ahora hay un 50-50, como dice Joan. Pues muchas gracias, Jorge. Hablaba sobre las emociones y vamos a continuar hablando sobre estas emociones y cómo repercutirían en las elecciones dentro de 2 años. Y como bien decías, no hay que pasar por alto ninguna cuestión y es por ello que hoy traemos aquí a Política Joven este tema de los indultos que consideramos es muy importante y sobre todo escuchar a distintas opiniones y sobre todo opiniones de personas jóvenes, ¿no?
Y bueno, además, más adelante os preguntaré sobre sobre las cesiones, sobre si se hace bien, si se hace mal, porque es verdad que con distintos movimientos independentistas siempre ellos van a exigir más y más, o si pensáis así, si creéis que no. O si por el contrario pensáis que con estos movimientos independentistas sí se puede llegar a un acuerdo. Bueno, lo iré preguntando a lo largo de la tertulia, pero ahora quiero dar el paso a Miquel para que nos explique y pues nos cuente sobre estas emociones y sobre todo cómo afectará estos indultos y este tema catalán a las elecciones dentro de 2 años. Bien. Yo creo que los indultos, como bien repetido, rebajarán la tensión, obviamente, a nivel pues a corto plazo, todo que a mí no me gusta, pero se tiene que hacer, porque como ha dicho Joan Jordi, en la política, que no pasa en este país, pero en la política europea, pues hay 2 posiciones y todos han de ceder un poco, y eso es lo que tendremos que hacer para el bien de la política. Pues ceder. Yo no estoy de acuerdo con una cosa, tú tampoco, pero yo cedo, tú cedes y nos mantenemos. Bien, primero quiero puntualizar que el señor Puigdemont no viene a España, porque si viene a España sería detenido todo que tiene inmunidad. Después, en el caso de las elecciones de aquí 2 años, los sondeos, como bien he dicho antes, pronostican una mayoría del Partido Popular y de Vox insólita, porque sería que la extrema derecha entrara en el gobierno. No sé cómo lo vería Europa y cómo reaccionarían los poderes de la Unión Europea que un partido de extrema derecha gobernara junto con el Partido Popular, que tiene mucho apoyo en el Parlamento Europeo, porque ya que es el partido más mayoritario. Y a nivel de Cataluña, pues entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pues veríamos a ver quién es la primera fuerza. Seguramente, como viene sucediendo en las últimas votaciones, pues Esquerra Republicana obtendría grupo seguramente y Junts se quedaría en el grupo mixto, pero yo creo que las tornas están ahí. Pues muchas gracias, Miquel, y ahora vamos con Dani, a ver qué opinas. A mí me gustaría empezar, y creo, con una definición del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico para cerrar el capítulo sobre si es o no un golpe de Estado, ¿eh? Y aquí ya no entro en si serán mejores o peores personas, ¿eh? Pero aquí nos dice el Diccionario Panhispánico en 2 acepciones. Primero, que un golpe de Estado consiste, y leo textualmente, en la destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. Y en una segunda acepción, el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. A mí me parece que queda claro que en el caso del golpe de Estado de 2017 se cumplen como mínimo estos requisitos, ¿de acuerdo? Todos tenemos en la cabeza la imagen de golpes de Estado militares sustentados en una potente filmografía y en unas potentes producciones audiovisuales estadounidenses, y además una historia de la humanidad bastante cruenta, pero creo que es bastante importante tener presente que no solo los golpes de Estado se dan por las armas. Hay veces que los golpes de Estado se dan por otros métodos y no hace falta venir a la actualidad para verlo. Por ejemplo, nos podemos ir a la antigua Roma y ver cómo, por ejemplo, el primer triunvirato, que fue un golpe de Estado en Roma, que lo dieron Julio César, Pompeyo y Craso, fue totalmente incruento. No hubo ningún tipo de violencia en ningún caso, y sin embargo se hicieron con el poder político de la República, ¿no? Por tanto, casos hay y episodios históricos también, y no hace falta venir a la actualidad y pensar que han cambiado las fórmulas demasiado, ni que los movimientos que ahora se arrogan cierta democracia en realidad la tengan.
Y con eso quería dejarlo. Me parece, al menos me gustaría tener la esperanza de que quedase zanjado, de que desde luego la definición de golpe de Estado la cumple lo que sucedió en 2017, ¿no? Respecto al tema electoral, pues evidentemente aquí hay dos opciones. La primera opción es que el gobierno conceda los indultos. Estos indultos no sirvan para desactivar o civilizar o devolver al orden democrático a los movimientos políticos nacionalistas en Cataluña. Con lo cual, si estos movimientos políticos no deciden seguir la senda constitucional y democrática que en España nos hemos dado los españoles, pues evidentemente eso tendrá una factura política para Pedro Sánchez, porque no podrá rentabilizar esos acuerdos con los nacionalistas y la mesa de diálogo no servirá para llegar a ningún tipo de acuerdo, cosa que me parece lo más probable. Y hay otra opción, que es la opción que creo que espera el gobierno y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y realmente sea esta la segunda opción la que salga adelante y el gobierno consiga reconducir la situación, hacer que los nacionalistas se den cuenta de que lo que hicieron en 2017 fue un tremendo error, que no se tienen que dar golpes de Estado y decidan seguir la senda constitucional y luchar por sus ideales políticos, que en todo caso son respetables, pero siempre siguiendo las normas democráticas, en la Casa de la Soberanía del pueblo español, que es el Congreso de los Diputados, e intenten convencer al resto de ciudadanos para que se puedan dar lugar a, si no a todas, a parte de sus aspiraciones políticas para Cataluña. En el caso de que lleguen a algún tipo de acuerdo con los nacionalistas y los nacionalistas vuelvan a la senda, pues seguramente el Partido Socialista sí que verá réditos políticos en ello. Evidentemente, la ciudadanía premiará la buena gestión, en este sentido, a la hora de negociar y calmar la situación en Cataluña. Y creo que es importante también tener presente, aquí hay que decir que se puede romper una lanza a favor de Pedro Sánchez, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer en los pactos que haya tenido con fuerzas nacionalistas, en la mesa de diálogo, en los indultos, en que al menos durante su gobierno no se ha dado ningún golpe de Estado, como sí sucedió cuando gobernaba el Partido Popular en 2014 y en 2017, ¿no? Por tanto, yo creo que eso sí que hay que tenerlo presente también, que parece que la gestión de Pedro Sánchez, en cuanto a mitigar los efectos nocivos del nacionalismo en España, pues sí que han sido más fructíferas. No sé si es por una cuestión de habilidad o por una cuestión de que el nacionalismo cada día está más desestructurado. De hecho, y quiero acabar con una anécdota, ayer salía de televisión y estábamos tomando unas bebidas en una mesa y estábamos comentando precisamente este tema de los indultos y el tema de la cuestión catalana y cómo abordarlo, ¿no? Y nos interrumpió una señora de convicciones políticas nacionalistas y nos explicó que estaba muy desencantada con el proceso independentista, que no creía en los indultos, que creía que los políticos nacionalistas habían traicionado su confianza y que en parte no podían negarse a darnos parte de la razón cuando nosotros hacíamos el análisis y criticábamos el proceso como una especie de juego de trileros, de timo político. Y yo creo que eso es un sentir que empieza a haber, es un run-run que empieza a haber en la sociedad civil catalana. Creo que muchos nacionalistas se están dando cuenta de que el proceso no lleva a ninguna parte y, por tanto, eso me da cierta esperanza o me da cierto ánimo al pensar que es posible que la ciudadanía se dé cuenta de que no es el camino y que hay que seguir las reglas de juego democráticas porque no hay otra vía en democracia que seguir la Constitución del 78. Pues muchas gracias, Dani. Es curioso esta última anécdota que nos comentabas y desde luego para analizarlo de forma política es bastante curioso y sobre todo también esto que nos comentabas que no todo está en la mano del Partido Socialista en cuanto a sus futuros resultados, sino que también este análisis que hacías de que también mucho está en la mano de lo que pase con las fuerzas independentistas, ya que si ven que hay que se apaciguan, pues probablemente este votante socialista intente confiar otra vez más en el Partido Socialista o no, ¿no? Entonces es curioso este análisis que realizabas y voy a preguntarte, Joan Jordi, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves cómo realizas este análisis de aquí a dentro de 2 años para unas elecciones generales? Ahora lo comento, Jaime, gracias por la pregunta. Primero quiero hacer un pequeño inciso, ya que quiero entender que se me ha entendido mal y que no se ha querido decir palabras que no he dicho. Es decir, yo antes he respondido primero a lo que había ocurrido y es cuando he dicho, cuando he respondido a la anterior pregunta y después he respondido a la pregunta.
Y bien, entiendo que a lo mejor se ha entendido mal, que lo he dicho, que a lo mejor se ha entendido de que lo he mezclado todo, pero realmente había una parte que había respondido a lo que se había comentado antes del tema emocional, y después he dicho que la manifestación es legítima, porque creo que lo he dicho como 40 veces, pero que me da pena que, por ejemplo, estos partidos hablen de los indultos para no hablar de otros temas. Y es muy gracioso porque seguramente si lo diría al revés, que los partidos políticos en Cataluña hablan del independentismo para no hablar de otras cosas, seguramente si lo dijera al revés me darían la razón. Así que bueno, eso para decirlo de antes. Un pequeño también inciso, la mano dura en Cataluña, el seguir como estamos y el no hacer nada, pues ha hecho que desde el 2011 al 2021 el independentismo subiera del 20% al 52% del censo que votó en las anteriores elecciones. Cuando digo de votar soluciones, de buscar soluciones, está muy claro que las anteriores, la de recoger firmas, por ejemplo, pues no han funcionado. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos de votaciones. Y por eso siempre digo que en Cataluña hay que tener claro que hay un 50% de la población que no se siente española. Y si no se intenta buscar desde España una solución a eso, este 50% seguirá estando. Y por mucho que a lo mejor a algunos no les gusta, seguirá estando, porque es un tema emocional y es un tema de personas que no se sienten españolas y no pasa nada. También es legítimo, al igual de los que no se sienten tan catalanes o que se sienten solo españoles. Con el tema de las votaciones, bueno, yo creo que de aquí a 2 años veremos lo que pasa. Cada partido tiene sus cosas. Es decir, a lo mejor ahora de Sánchez hablamos de los indultos, pero es que el PP también, entre la corrupción, que parece que lo están solucionando, pero también, sobre todo, el PP cuando gobernó es cuando más creció el independentismo. También hay que tenerlo claro esto. Y al final, yo creo que los partidos en general ya todos deben hacer autocrítica. Es decir, por ejemplo, cuando sale Ciudadanos diciendo burradas sobre Cataluña, por ejemplo, que las familias están rotas, yo lo siento, en mi familia hay diferentes ideologías y no se ha roto nada, y así como muchos amigos y compañeros míos, bien, pues este tipo de cosas, decir este tipo de cosas en público, pues realmente, pues yo creo que también son cosas que no ayudan. Es decir, que si el votante tiene que ir a votar a alguien, dice, a ver, ¿quién votó? A los que mienten, a los que dicen, a los que han hecho un indulto, desde el punto de vista de una persona que está en contra de los indultos, ¿a quién votó? A los que mienten, a los que tienen, a los de la corrupción y los... No corrupción actual, pero los que han tenido corrupción y que encima les subió el independentismo. A los que han hecho los indultos. Después está Vox, que bueno, que ya es una cosa súper radical. Es que tampoco vale, no voto a Sánchez, pero sino a quién voto. Realmente creo que Sánchez puede que aguante, pero que no aguante tanto por él. Me gusta mucho esta frase, que no aguante tanto por mérito del propio Sánchez, sino que aguante más por demérito de los demás. Y bueno, también es verdad que quien gana las elecciones no significa que haya ganado del todo, porque claro, después veremos qué pactos puede haber y qué fuerza puede haber, y también, sobre todo, cómo irá el voto, porque claro, Ciudadanos va a perder todo el voto que tiene y vamos a ver dónde va, porque en Cataluña fue el PSOE, en el Madrid fue el PP, así que bueno, tenemos que ver cómo juegan los partidos políticos. Será interesante para los que estáis aquí en política, a ver, ya lo iremos analizando también. Pero bien, sobre todo mirar qué movimientos hace el PSOE y qué movimientos hace el PP, que creo que irá de ellos dos, y bueno, a ver qué pasa. Será muy interesante para los que lo analizamos desde fuera. Uh-huh. Y para preguntar a nuestro último tertuliano, bueno, en la Comunidad de Madrid tuvo un rotundo éxito el Partido Popular. Además, su gestión en el Ayuntamiento de Madrid es muy aplaudida por parte de todos los madrileños, y en las últimas encuestas dan una victoria al Partido Popular y así con ello un cambio de gobierno en manos del Partido Popular. Así que, Juan, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre cómo ves que van a afectar estos indultos tanto al Partido Socialista como al Partido Popular? ¿A quién va a favorecer y cómo ves de aquí a 2 años las elecciones? Bueno, desde luego a quien no va a favorecer nada es ni a los españoles ni a los catalanes. Permíteme un inciso para responder a todos los compañeros. En primer lugar, no me acuerdo quién ha dicho que estos indultos el Partido Socialista los plantea de buena fe. Y yo ya es que creo que hemos llegado a un punto en el que quienes pedimos convivencia en el marco del Estado de Derecho crispamos. Y los que van contra el criterio del Tribunal Supremo, de la Fiscalía y que quieren dar indultos a quienes dieron un golpe de Estado son los que apuestan por la convivencia. Entonces yo creo que hay que aterrizar de nuevo, que estamos yo creo un poco en la luna. Después decía Miquel, esto sí te he preguntado ocasión Miquel, que hay que ceder, que la política es ceder. Bueno, pues yo te digo que al menos desde el Partido Popular no vamos a ceder ni 1 milímetro
ante los que dieron un golpe de Estado, ante los que dicen que no se arrepienten de haber dado un golpe de Estado y ante los que no aceptan a día de hoy las reglas del juego democrático que nos dimos todos los españoles en el 78. Es decir, delante de esa gente no hay que ceder ni un milímetro. Decía también sobre ya los sondeos electorales que Europa estaba preocupada por lo que decían los sondeos. Digo, no, es que Europa no está preocupada por lo que diga un sondeo. Europa está preocupada porque en el gobierno de España hoy manda la extrema izquierda. Hoy los comunistas forman parte del Banco Azul y eso es lo que más preocupa a Europa. Y se ha visto con el reparto de los fondos europeos y los toques a Sánchez. También decía Daniel que hablaba de las elecciones catalanas y de los máximos que habían llegado con el Partido Popular. Hombre, en las elecciones del 14 de febrero el independentismo logró el máximo. Así que el máximo histórico. Así que no sé yo si esa estrategia de apaciguamiento de Sánchez está sirviendo de mucho. Y ya por último, Joan volvía a decir, porque sí, es que te hemos entendido antes, Joan, y Jorge te ha respondido porque te habíamos entendido perfectamente. Lo que estás intentando decir es que nosotros evitamos hablar de unos temas tapando estos temas con otros. Digo que no lo evitamos. El mismo día que se hizo la manifestación de Colón, Isabel Díaz Ayuso anunció que se renovaba a las 11.000 plazas de funcionarios de la sanidad pública que se habían puesto en el COVID. Y también, bueno, pues hablamos de todos los otros temas que, por cierto, ya hemos presentado una convención nacional desde el Partido Popular, así que te invito a que mires todas las propuestas que tenemos para España, que no intentamos taparlas. Y luego también hablaba de que había habido una política de mano dura. Y digo, bueno, es que es un poco lo que decía al principio. Ahora va a ser la mano dura aplicar las reglas del juego democrático que nos dimos todos en la Constitución. Y ya con esto, ya termino y te respondo a la pregunta. ¿Qué va a pasar con unas elecciones? Yo creo que se está repitiendo lo que pasó con el Estatut en el año 2008. Creo que el Partido Socialista ha renunciado al electorado, podríamos decir, más conservador que tienen, que pues, a lo mejor de las provincias pertenecientes a Castilla-La Mancha o a Extremadura o Andalucía, y ha renunciado a ese electorado, como se ha visto en las últimas pruebas, desde que se junta con Podemos, desde ahora los indultos, y a por quien va es a por 1 millón de votos en Cataluña que, por ejemplo, hicieron presidente a Rodríguez Zapatero en el año 2008. No debemos olvidar que Rodríguez Zapatero ganó las elecciones al Partido Popular por que 1,5 millones de personas en Cataluña le votaron, más de las que habían votado por el Estatut. Entonces yo creo que eso es a lo que vamos abocados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ante ese 1 millón de votantes hay una inmensa mayoría que está cansada de este gobierno que ha gestionado el peor de toda Europa y podríamos decir incluso de todo el mundo desarrollado la pandemia, de este gobierno que miente y que manipula y de este gobierno que cada vez estamos más cerca de cambiar y de echar de la Moncloa. Pues muchas gracias, Juan. Y ahora, para ir terminando ya esta tertulia, antes de lanzar la última pregunta, os quería plantear, sobre lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, en la última convención, en la manifestación de la que hablábamos de Colón, y pues lanzó la pelota o abrió el melón sobre el papel del rey y el papel que debe de jugar o no el rey en estos indultos. Entonces, ¿qué opináis sobre ello? Es verdad que Isabel Díaz Ayuso realizó esta afirmación el domingo y el lunes Pablo Casado, en la Convención Nacional del PP de la que nos hablaba Juan, se desembarcó sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso y otra vez Ayuso reiteró que Pablo Casado se desmarcó de las palabras, pero sigue pensando lo mismo que ella. Así que, ¿qué opináis? ¿Creéis que es una buena estrategia política dejar la baza sobre el rey y que los ciudadanos interpreten a que el rey está aceptando estos indultos? Si no, es verdad que no hay competencia por parte del rey en hacer esto. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Qué opináis? Quiero que opinéis sobre este asunto del que hablo. Así que empezamos con Jorge. Bueno, yo como siempre aprovecho para responder cuestiones que han comentado los compañeros. La verdad que está quedando un debate muy rico, muy plural y eso siempre se agradece, ¿no? Entre gente joven, un debate siempre respetuoso y plural. Y voy a responder algunas de las cuestiones que han comentado previamente, como digo, los compañeros. En el caso de Miquel, ¿no? Que decía que se debe ceder, que ambas partes deben ceder, como bien decía Joan, que sucede en Europa, ¿no? Donde en la Comisión Europea se deben adoptar los acuerdos por unanimidad. Es verdad que se debe ceder, ¿no?
pero no sé hasta qué punto pueden defender eso los independentistas cuando su única propuesta es amnistía, referéndum y referéndum de autodeterminación e independencia. O sea, no sé cuál ha sido la cesión en ese sentido por parte del independentismo. Y también estoy de acuerdo respecto al tema de ceder, de lo que dice Juan, de las reglas del juego. Yo creo que hay que aceptar las reglas del juego. Si nos vamos al derecho internacional, ¿no? Pues veremos que la ONU, que es quien regula la convivencia de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, tiene 3 resoluciones respecto a la independencia de los pueblos, ¿no? La 1541, la 1514, que son ambas del año 60, y la 2526, que es del año 70. La 1514, que es la más importante, que es la pionera, establece que todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto de por sí ya deslegitima lo que defienden los independentistas, pero va más allá, ¿no? La ONU establece 3 requisitos o 3 posibilidades, 3 circunstancias para que un pueblo pueda independizarse, ¿no? 1, que esté sometido a un régimen opresor que limite y coarte los derechos fundamentales de los ciudadanos y eluda su responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Por mucho que los independentistas defiendan que es el caso de España, no es el caso de España, que como comentaba antes, es una democracia plena, como reconoce el Índice de Democracia de 2019, es el índice más importante en este sentido. Este punto sí que, por ejemplo, es aplicable a Sudán del Sur, ¿no? Que fue el último estado independiente que se independizó en el año 2011 por una cuestión étnica, ¿no? de lucha étnica. El segundo punto que reconoce la ONU es que sea una antigua colonia. Cataluña no es una antigua colonia, no lo reconoce la ONU, que reconoce en su lista 19 colonias. En Europa solo reconoce a Gibraltar y luego, bueno, pues hay otras como Sáhara Occidental, Santa Helena, Bermudas, Malvinas, Montserrat, Polinesia, Tokelau, pero en ningún caso está Cataluña, ¿eh? Esto es el segundo requisito, como digo, que se considera antigua colonia, que no es el caso de Cataluña. Y el tercer requisito o circunstancia que se podría dar para que un país legítimamente se independizase es que la Constitución de dicho país recogiera la posibilidad de realizar un referéndum de independencia, que es lo que, por ejemplo, sucede en Reino Unido. Pero eso sucede en Reino Unido porque Reino Unido previamente existía Escocia e Inglaterra y se unificaron en el año 76 y en dicho tratado, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me acordaré después posiblemente y me dará rabia, se establecía que Escocia podía reclamar un referéndum para independizarse cuando lo desease, bueno, estableciendo unos márgenes y demás, pero que esa posibilidad existe, pero no existe en la Constitución española, ya que en la Constitución española se establece además que la soberanía española reside sobre todo el pueblo, sobre el pueblo español, ¿no? En su conjunto, del que emanan los poderes. Por lo tanto, como dice Juan, hay que aceptar las reglas del juego y los independentistas tendrán que aceptar que el derecho internacional, que tanto les gusta cuando Amnistía Internacional dice cosas a favor de ellos, aunque realmente son irrelevantes, porque a lo largo de estos últimos 4 años hemos visto como ningún país ha hecho, no es que haya reconocido, es que nadie ha hecho un amago para reconocer una posible Cataluña independiente. Ninguna institución internacional se ha puesto del lado de los independentistas, nada de ello ha sucedido, pues habrá que aceptar las reglas del juego, con las cuales establece que Cataluña no puede ser una nación independiente porque no cumple los requisitos de la ONU y iría contra la integridad territorial del Estado. Respecto a lo que decía Joan, ¿no? Que el independentismo ha crecido en Cataluña desde 2011, que coincide con el gobierno del PP. Bueno, coincide en el tiempo, pero yo sinceramente no creo que se deba al gobierno del PP. Creo que yo enmarco el crecimiento del independentismo en el crecimiento del populismo que ha habido en Europa y en el resto del mundo, tanto de derechas como de izquierda, ¿no? Hemos visto a Syriza en Grecia, Podemos en España, a 5 Stelle, Movimiento 5 Estrellas en Italia, a Wilders en Holanda, pues son movimientos anti-establishment, movimientos anti-élites, ¿no? Que han surgido a raíz de la crisis económica. Yo creo que eso es lo que ha sucedido en Cataluña. Ha coincidido con el gobierno del Partido Popular, pero realmente el independentismo en Cataluña yo lo enmarco dentro de ese populismo con una potente narrativa y maquinaria comunicativa en la que además el Estado español, España no ha presentado batalla y que presenta al Estado, ¿no? A España en sí, al gobierno, como el culpable de todos sus males, ¿no? Yo lo enmarco dentro de ese populismo, pero eso es un tema que podemos traer en otro momento. Y luego ya para ir acabando, decía Daniel, y estoy de acuerdo, que cada vez hay más cansancio de los independentistas, ¿no? Que se han sentido, obviamente, pues se sienten decepcionados. ¿Cómo no se van a sentir decepcionados
si les han prometido, y de hecho le siguen prometiendo, que es lo que a mí me parece realmente llamativo, que la independencia es factible, cuando todo el mundo ha visto que no es factible. Yo me quedo con lo que decía Andreu Masculei, que fue conseller d'Economia i Coneixement, me parece, ¿no? d'Empresa y Coneixement, con Artur Mas en el año 2012-2015, que decía que no habrá independencia, porque no hay un plan establecido y porque Europa no quiere. Es imposible que Masculei, independentista reconocido, por cierto, no habrá independencia porque Europa no lo desea y porque no hay un plan para la independencia. Ya se declaró la independencia unilateral en 2017, lo cual explica que sea un golpe de Estado, y nadie reconoció a Cataluña. Hay un elemento muy simbólico. Se declaró la independencia y la bandera de España siguió en lo alto del Palau de la Generalitat, ¿no? Lo cual es realmente simbólico. Por lo tanto, como dice Daniel, yo estoy de acuerdo, cada vez habrá más cansancio de la gente, y la cuestión que yo me planteo ante esto es, ¿y no crecerán fuerzas extremistas? ¿No crecerán fuerzas extremistas que propongan cosas más radicales ante el descrédito político de Junts, de Esquerra y de la CUP, que siguen prometiendo que la independencia es factible cuando saben de todas maneras que es irreal, y que si declaran la independencia Cataluña se convertirá pues en un estado sin reconocimiento, pues como lo es Abjasia, Transnistria, Somalilandia, pues no sé, estados que a Osetia del Sur, estados que a la mayoría de los oyentes pues no les sonarán, porque es normal, porque no tienen ningún reconocimiento. Y ya respecto a la pregunta de Ayuso, bueno, yo creo que Ayuso el problema que tiene es que mete muy a menudo la pata, ¿no? Lo comentábamos antes off the record, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es una metedura de pata sin más. Ha reconocido que se ha equivocado, y la ley y la Constitución establece que la cuestión de los indultos no es competencia del rey como tal, es competencia del gobierno, ¿no? Por lo tanto, poco tiene que hacer el rey ahí, y meter al rey en el discurso, en esta dicotomía, en esta ecuación, no es más que embarrar el tema. Y ya me callo y doy paso a quien quiera hablar. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, recordaros que ya estamos en el cierre de esta tertulia, pues si queréis realizar, como lo ha hecho Jorge, distintas conclusiones o distintos aspectos que queréis resaltar sobre pues sobre la tertulia, sobre lo que han dicho los compañeros o sobre lo que habéis ido diciendo vosotros, y también sobre esta cuestión del rey. Así que, doy paso a Miquel. Adelante, Miquel. Bien. Sobre lo de Ayuso, y lo hemos hablado antes off the record, y que ella hace una pregunta que la tengo aquí delante, y dice: ¿qué va a hacer el rey a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? Pues sí, señora Ayuso, sí que los va a firmar, porque es su deber y lo tiene que hacer, porque no tiene ningún papel más que representar como jefe de Estado, y estamos en una monarquía, este país es una monarquía parlamentaria, y él ha de acatar lo que diga el Parlamento y el gobierno de turno, porque tal como él no sé si ha firmado algún indulto de estas dimensiones, pero su padre firmó indultos de los GAL, los indultos del 23F, y los firmó porque el gobierno de turno los aprobó, y ahora pues tendrá que hacer lo mismo el señor Felipe V. Perfecto, pues muchas gracias, Miquel, y vamos ahora con Daniel. A mí, varias cosas. Dejo para el final Ayuso, creo que es el plato fuerte. A mí siempre me hace mucha gracia cuando escucho este renovado Partido Popular, ¿no? Porque al final es verdad que el Partido Popular había perdido mucho empuje, y gracias a Díaz Ayuso ha conseguido, retomar la senda del crecimiento, al menos desde un punto de vista electoral y según los últimos sondeos. Y parece que la historia empieza ahora, ¿no? Ha empezado ahora el Partido Popular, la trayectoria del Partido Popular empieza a partir de la victoria de Ayuso, cuando el Partido Popular ha estado gobernando España durante muchísimos años y tiene una gran responsabilidad en el crecimiento del nacionalismo catalán. Y no solo catalán, también vasco y gallego. De hecho, hace una gran labor Feijóo con el tema galleguista. No es el tema de hoy, pero bueno, que también hay que tenerlo presente, ¿no? También me imagino que muchos silencios del Partido Popular en temas lingüísticos y muchas políticas en materia educativa que no se han llevado a cabo por parte del Partido Popular, supongo que están condicionadas por el poder político que tienen algunas regiones, donde sí aplican algunas de las máximas que niegan en Cataluña, ¿no? Que es un tema, ¿no? Al final, y también esa lectura, ¿no? De que parece que en España gobierna Belcebú,
Belcebú es Pedro Sánchez, según el Partido Popular. El comunismo ha vuelto a revivir en España. Parece que los comunistas de Podemos, unas personas más preocupadas por plantar árboles y por prohibir los coches diésel que por defender los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de vida materiales, son ahora comunistas. Pues bueno, no sé, el comunismo de Podemos a mí me da entre risa y pena. Pero bueno, eso es un tema completamente distinto. Pero sí que es importante dejar claro que el Partido Popular es el Partido Popular de los pactos del Majestic con Jordi Pujol. Es el Partido Popular de la consulta de 2014, una auténtica broma para la democracia española. Es el Partido Popular del intento de golpe de Estado de 2017, donde se hacinó a policías en un barco como el Piolín, donde se humilló a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en unas actuaciones que no hubiesen sido necesarias si el Partido Popular hubiese tomado las riendas de la cuestión mucho antes y no hubiese dejado hasta el final, seguramente con un interés puramente electoral, mirando a la calculadora, siempre sin ningún tipo de compasión por lo que estábamos viviendo los catalanes ante una afrenta contra nuestros derechos y libertades. Y creo que eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y desde luego, medallas del Partido Popular en materia económica, social, política, cuando España la crisis de 2008 no la ha superado en ningún caso y nos ha venido la crisis de la pandemia cuando ni siquiera habíamos superado la crisis de 2008, una crisis que fue gestionada en su mayor parte por el Partido Popular. Pues francamente, pocas medallas tiene el Partido Popular que colgarse, pocos méritos y desde luego muy poca bandera puede demostrar tener frente al conflicto catalán, ¿no? Y sobre el tema de Ayuso, pues francamente me parece una metedura de pata grande, propia de alguien que no ha reflexionado sobre las declaraciones que iba a realizar, pues es evidente que en España el rey reina pero no gobierna y por tanto no tiene ninguna capacidad para negarse a firmar un acto jurídico que venga refrendado por el gobierno de España y, por tanto, si el rey se negase a firmar los indultos, abriría una crisis constitucional de proporciones no vistas en España. Sería algo gravísimo, sería algo que nos obligaría a repensarnos la propia Constitución y abriría un melón, desde luego, complicado y dudo mucho que el rey esté dispuesto a meterse en ese tipo de jugadas políticas ni a convertirse en un arma política del Partido Popular, viendo cómo están las circunstancias en España y en Cataluña en particular. Y una última cosa que quería decir es que si el Partido Popular hubiese hecho tan bien las cosas, no hubiese perdido un 15% del censo electoral de España a manos de Vox y no hubiese surgido un partido político a su derecha para reivindicar precisamente aquellas cuestiones que parece que el Partido Popular hace gala, pero sus electores no creen que defienda. Y con eso creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Dani. Y ahora doy paso a Joan Jordi. Como siempre, antes de empezar, una pequeña previa. Con el tema del PP, no me refería precisamente al PP cuando decía partidos que iban a Colón para no hablar de otras cosas. No me refería al PP, sino me refería a algún partido de ultraderecha. Realmente también os digo ya que el PP yo le tengo es un partido que le tengo un gran respeto. Creo que es que a nivel de oposición lo podría hacer mucho mejor, pero conozco muchas personas del PP y eso ha hecho realmente, y de verdad os lo digo, eso ha hecho que sea un partido, gracias a todas las personas que he conocido, que le tengo un hermoso respeto, y conozco gente, grandes personas del PP, jóvenes que creo que pueden hacer muy bien en el futuro del partido, aunque a nivel ideológico pueda tener mis cosas. Así que no me refería al PP. Eso sí, un par de apuntes. A ver, el tema de los comunistas. A ver, estoy en Polonia. Aquí saben lo que ha sido el comunismo de la Unión Soviética y realmente lo que hay en España no es comunismo. No, son de izquierdas, pero suscribo un poco lo que decía Daniel Elizegui, ¿no? Que se está hablando de, no sé, temas de ecologistas, por ejemplo. Eso no es comunismo. Ojalá que realmente no haya un comunismo como el que ha habido en Polonia, por ejemplo, en España. Y eso, pues seguramente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Básicamente, pues comunismo. Bueno, hay que ir muy con cuidado con decir depende de qué cosas. Y después, a ver, también otro tema muy corto. El peor país que ha gestionado la pandemia del mundo, hombre, Brasil, Bulgaria, República Checa, si queremos también podemos decir el principio de Trump. Es decir, a ver, no es que seamos la Champions, pero tampoco estamos en descenso.
ya para estos los pequeños apuntes, que solo para decir que el PP no hace todo bien, es decir, es un partido que vale, que está muy preparado, pero joder, como todos los partidos, pues no sé, creo que aquí a veces se pasan en este aspecto. Después, el tema de que se ha dicho de que el independentismo no cede. Bueno, yo no he visto tampoco que los gobiernos de España muchas veces hayan cedido demasiado con el tema independentista durante los últimos años. Al igual que muchas veces el independentismo debería haber cedido más, estoy de acuerdo, también creo que el no independentismo debería haber cedido más, cosa que tampoco no ha hecho. Después, creo que también que tú le digas a una persona que se sienta catalana, en general, que es imposible hacer la independencia. Bueno, vale, pero ¿de verdad creéis que así vais a convencer a una persona independentista que no sea independentista? ¿O de verdad creéis que así vais a hacer que una persona que se siente catalana no se sienta catalana? O sea, diciéndole que no se puede hacer, que es imposible. Bueno, pues muy bien, pues que hay gente aquí que se siente de Cataluña y que se siente catalana y que realmente pues no le vas a convencer así. Al igual tampoco que le vas a convencer a un español, a un catalán que no es independentista, que en España roba, pues seguramente no le vas a convencer diciéndole eso. Tampoco le vas a convencer a un catalán independentista, tampoco le vais a convencer diciéndole que todo es imposible y que creen algo que no es verdad. Bueno, si esa persona es independentista y siente que es independentista y además se siente catalana, ninguno de los que estamos aquí es nadie para decirles qué tiene que hacer o qué tiene que sentir o cómo tiene que ser, al igual que también cuando una persona no es independentista. Después, pequeños dos apuntes ya, el tema de Ayuso creo que tampoco hay que... A ver, ha sido curioso, pero realmente tampoco creo que Ayuso, después de haber ganado con no sé cuántos escaños en la Comunidad de Madrid, pues creo que esto le afecte demasiado. Y para terminar, creo que sí que es muy fácil decir que los independentistas son malos, pero realmente pues creo que esto no soluciona absolutamente nada y que suba el independentismo o que haya subido el independentismo no solo es culpa de Cataluña. Aquí alguien en España también ha hecho algo mal y creo que se tiene que hacer un poco de autocrítica, cosa que muchas veces veo que no hay autocrítica por ninguna de las dos partes, también os lo digo, pero como yo estoy respondiendo a esto, porque a veces ya me dicen independentista por decir estas cosas, cosa que os digo yo que los independentistas me tendrían que convencer en un posible referéndum para que les votara. Es un tema que realmente no domino mucho, no sé qué soy equidistante como quien dice, pero bueno, la cosa es, todos tienen la culpa de que haya un 50-50, no solo unos o no solo los otros, y esto lo tenemos que dejar claro y dejar de lado de que solo sea culpa, solo sea blanco o negro, hay grises. Y creo que aquí, cuando buscamos el porqué, el crecimiento del independentismo, y acabo, creo que básicamente lo que tenemos que hacer es mirar por todas partes, mirar en qué se ha fallado cada parte y buscar soluciones entre todas las partes. Porque es muy fácil hablar muy así hoy, pero bueno, eso no soluciona nada. Muchas gracias, Joan Jordi. Y ahora doy paso a Juan para que nos exponga sus conclusiones sobre este tema del que hemos tratado hoy. Adelante, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues yo sí parece, voy a empezar respondiendo a la pregunta de Ayuso y ya puntualizar para concluir las intervenciones de los compañeros. Creo que la intervención de Ayuso yo la entiendo como un error a la hora de expresarse. Ella yo creo que sabe que el enemigo y el que de verdad está poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho es Sánchez. Creo que ella no ha intentado en ningún momento marcar al rey como un posible responsable. Es mi opinión personal. Dicho esto, si lo hubiera hecho, pues estaría en completo desacuerdo con ella. Yo creo que el rey debe firmar los indultos si se producen, tiene que cumplir con su figura que pues la que le dota a la Constitución, la que no vale saltarse las reglas para unas cosas sí y para otras no. Así que bueno, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con el discurso que dio el otro día el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dando su respaldo al rey, sabiendo además que ya hay precedentes de que este gobierno haga un uso partidista de la firma del rey, como fue la firma de un BOE, de un boletín oficial del Estado, en el que se criticaba de forma tácita y palpable al principal partido de la oposición, cosa que es vergonzoso e inédito en la historia de España, pero bueno, esto solo podía pasar con factorías Sánchez y Redondo, y bueno, pues hasta ahí el tema de Ayuso. Después a Joan Jordi, pues decirle que hombre, yo no estoy intentando banalizar el comunismo, y me encantaría ir a Polonia a preguntarles lo que pasaron para saber que nunca volverán a elegir comunistas, pero bueno,
también me pude ir a Venezuela, a esos países que asesoraron los líderes de Podemos, a esos países que les servían de referentes y que decía el señor Errejón, que ahora parece que está más centrado, pero bueno, era el señor que decía que en Venezuela se comía 3 veces al día y que por eso era un modelo a seguir para España. Así que yo creo que no hay una banalización del comunismo por parte del Partido Popular. Los comunistas están en el gobierno y la señora Yolanda Díaz era militante del Partido Comunista Gallego. Es decir, banalización no, perdón, es la realidad. Después, la equidistancia con la que concluía Joan su intervención es el principal problema. Y no el principal problema de una persona como Joan, que es un votante más, sino de los líderes políticos. No se puede ser equidistante entre los que defienden el Estado de Derecho y los que han dado un golpe del Estado. Y ahí está el principal problema de Cataluña. Y ya por último, a Daniel, que bueno, ha hecho un alegato, a mi modo de entenderlo, en contra de lo que representa el Partido Popular. Bueno, pues yo lo que le tengo que decir es que el Partido Popular no es lo que ha dicho Dani. El Partido Popular es el partido de la democracia, de la Constitución, de la creación de empleo, del crecimiento económico y del milagro económico. Decía que nos poníamos medallas. Bueno, yo medallas las que nos merecemos. Es decir, hay que hacer autocrítica en las cosas que nos han hecho mal, pero las medallas son las que están ahí. Cuando se abandonó el gobierno, se hizo con una España creciendo más que Alemania y Francia juntas y que creaba 500.000 empleos al año. Un país fuera de la crisis, porque ya no había un riesgo del rescate, y un país que remaba juntos en la buena dirección. Y esa dirección fue truncada por la moción de censura irresponsable y tramposa del señor Sánchez. Pero bueno, y con esto termino, parece que cada vez queda menos para que Pablo Casado llegue a la Moncloa, el Partido Popular vuelva al gobierno y España vuelva al lugar que nunca debió abandonar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos los tertulianos que hemos tenido en esta tarde para hablar sobre un tema tan interesante y tan importante que queremos, que es traer aquí sobre los indultos, y desde Política Joven pues seguiremos trayendo todos los temas de forma constructiva y crítica que atañen a la realidad política de nuestro país, como bien he dicho antes, ya sea a nivel nacional, internacional o europeo. Y bueno, quiero dar las gracias a Jorge Molina, que es periodista y es el director de esta casa de Lowpod. Muchas gracias, Jorge, por venir. Quiero dar también las gracias a Miquel Arévalo, tertuliano y militante de Junts per Catalunya. Muchísimas gracias, Miquel, desde Lleida, por venir. También a Daniel Elicegui, politólogo y asesor de políticas públicas desde Barcelona. Muchísimas gracias, Daniel. Joan Jordi, gracias por venir, director de F98 y estudiante de Relaciones Internacionales desde Polonia. Muchas gracias, Joan, por venir. Y muchísimas gracias a Juan Pous, vicesecretario de Organización del Partido Popular en la ciudad de Majadahonda y de Nuevas Generaciones. Muchísimas gracias por venir, Juan. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis formado parte de esta tertulia. Desde vuestras distintas opiniones políticas está claro que los jóvenes nos entendemos, somos capaces de construir, y es por ello que traemos este programa de Política Joven a la Casa de Lowpod, porque creemos que es necesario hoy más que nunca construir entre las distintas opiniones y no destruir. Así que muchísimas gracias, suscribiros si no estáis y añadir a la lista de Spotify Política Joven, y podéis seguir a Lowpod en Twitter @lowpodfm, y a todos los tertulianos si os han gustado cómo hablaban, cómo se expresaban y las opiniones de las que hablaban, los colgaremos en nuestro cartel de Twitter. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto y hasta la próxima. Cuidaros mucho.